buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo te va, Natalia? ¿Cómo andan ustedes? Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos una hora de información por delante con mucho de campaña electoral. Por supuesto, porque estamos a horas, cada vez falta menos para el próximo domingo, día de elecciones nacionales. El Partido Nacional, en temas vinculados, lidera la compra de pauta televisiva electoral con 72.173 segundos, según un relevamiento de la empresa Mediciones y Mercado. El relevamiento también desglosa por sectores y establece que el espacio 609 del Frente Amplio, el sector blanco Aire Fresco y la lista colorada al Senado, encabezada por el candidato presidencial Andrés Ojeda, son los que más segundos compraron de sus respectivos partidos. En instantes tendremos un informe especial al respecto. Además, a 4 días de las elecciones nacionales, el Partido Nacional enfoca su discurso en la continuidad del gobierno del presidente Luis Lacalle Pou, mientras que la oposición menciona los conceptos de ética y de esperanza. En instantes, Eduardo Botinelli analizará justamente el tramo final de esta campaña. Bien, estos son algunos de los temas, muchos en la edición de hoy, pero hay más. Aquí está la lista larga con los titulares. El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó que entre 130.000 y 150.000 personas asistieron al acto de cierre de campaña de su fuerza política. Para el candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, las declaraciones del senador frente amplista Alejandro Sánchez sobre la eventual nacionalización de la SAFAP fueron un lapsus de chavismo. El candidato presidencial nacionalista, Álvaro Delgado, también cuestionó los dichos de Sánchez. Integrantes de los equipos programáticos de discapacidad de los partidos políticos con representación parlamentaria elaboraron un documento en el que se comprometen a llevar adelante políticas integrales en la materia. El exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, tuvo un accidente y está internado con politraumatismo de cráneo y de tórax, fuera de riesgo. Fue trasladado a un sanatorio de Las Piedras. Varios incidentes se registraron en Río de Janeiro en la previa del partido entre Botafogo y Peñarol por semifinales de la Copa Libertadores. Se inauguró la cuarta cantina saludable en Montevideo y la primera en un centro de salud. Está ubicada en el Hospital de Clínicas y estará abierta de lunes a viernes de 7 a 19 horas. El ejército de Israel confirmó oficialmente la muerte de Hashem Safi al-Din, quien sería el siguiente en la línea de mando de Hezbolá tras la muerte de Hassan Nasrallah. Colombia es optimista con los resultados de las negociaciones de la COP16, la conferencia de la ONU sobre la biodiversidad que se desarrolla en Cali. Aquí estamos con la información, es un aquí extensivo, por ejemplo, al canal de YouTube de TV Ciudad, a la web de TV Ciudad, tvciudad.uy, que justamente retransmiten ambas vías en nuestra programación, nuestros noticieros, y también a Uniradio 107.7 de FM en Montevideo y sus cercanías, radio de la Universidad de la República, que se puede escuchar por la web uniradio.edu.uy. Ahora sigue Natalia, hay un móvil esperando. Sí, es así, Martín. Vamos ya mismo al contacto con Diego Martini, que nos hace un adelanto de este documento interpartidario, un compromiso por la discapacidad. Adelante, Martín. Diego. Natalia, Martín, buenas tardes para todas y todos. Antes que nada, saludar a todos los trabajadores de los medios de comunicación y a ustedes también que están en el piso en este 23 de octubre. Y vamos a estar hablando justamente de este acuerdo interpartidario en materia de discapacidad que compromete a todos los partidos a trabajar en varias soluciones que incluyan a las personas con discapacidad en vivienda, en trabajo, en educación, en la ciudad. Y para eso vamos a estar hablando con una militante justamente por esta causa, que es Dieva La Rosa. Lo dijimos en la portada de hoy, es día de informe especial con respecto a la cantidad de segundos comprados en televisión por las distintas campañas políticas para estas elecciones nacionales. ¿Brinda algún adelanto más? Porque ya dijimos alguna cosa, Martín Duarte, que lo va a desarrollar. ¿Cómo te va, Martín? Martín, un gusto acompañarlos por aquí. A pocas horas de que comience la veda electoral, este trabajo de mediciones y mercados toma justamente del 27 de septiembre al 17 de octubre qué pasó con la pauta publicitaria de los distintos partidos políticos. Como adelantábamos, en televisión el que lleva la delantera es el Partido Nacional, pero en radio el Frente Amplio saca alguna diferencia. Vamos a estar analizando televisión, radio y también conociendo un poco más de cuánto pagan los partidos políticos el minuto en televisión.
Otro asunto, el Poder Legislativo respalda una iniciativa de la Asociación de la Prensa Uruguaya tendiente a garantizar la seguridad de las y los periodistas, que fue presentada en esta jornada, teniendo en cuenta que se conmemora, como decía recién Diego Martini, el Día del Trabajador de los Medios de Comunicación y del Periodista. No son casos graves, lo que no queremos es que vayan escalando y en ese sentido es que nos parece que tenemos que instalar una mesa de seguridad para periodistas. De los 80 años de la Asociación de Periodistas del Uruguay se nos pidió poder llevar adelante mesas que tienen que ver con el rol de la libertad de prensa, la seguridad. Comenzamos el desarrollo de la información y seguimos en campaña. Sí. Porque el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, destacó que entre 130.000 y 150.000 personas asistieron al acto de cierre de la campaña del Frente Amplio. Y en este contexto dijo que confía en que el Frente Amplio obtendrá en las elecciones nacionales mayoría parlamentaria y también dijo que no descarta que pueda ganar en primera vuelta. Ustedes han visto las imágenes de dron y otras imágenes que dan muestra de un enorme río de esperanza, de una enorme cantidad de uruguayos y uruguayas que fueron a escuchar a Carolina de Villamandú, y también mensajes muy potentes, tanto de Carolina de Villamandú, del futuro que se viene, de la esperanza que vamos a construir, de los compromisos que el presidente de los uruguayos, el presidente futuro de los uruguayos, dejó ayer estipulado en su oratoria, que dan mucha esperanza de que un cambio es posible, es necesario, y se va a concretar el 27 de octubre con la mayoría parlamentaria del Frente Amplio. Pereira se refirió al almuerzo que mantuvo este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou con el candidato del Partido Nacional Álvaro Delgado en el Bar Facal y dijo que el mandatario ha violentado los límites que la Constitución permite. Un capítulo más de la campaña de Lacalle, que ha sido larga, que ha sido extensa, que ha estado por fuera del borde de violar la Constitución, que incluyen spots de campañas donde aparece la voz del presidente y la imagen del presidente, pero preferimos en este caso abocarnos a nuestra campaña para construir la mayoría que dedicarnos a hacer una denuncia, pero claramente ha violentado los límites que la Constitución le permite. Se habla mucho de previsión social por estas horas, no solo por el plebiscito que habrá en simultáneo con las elecciones, sino por otras discusiones. Por ejemplo, el candidato presidencial nacionalista Álvaro Delgado hoy cuestionó al senador frente amplista Alejandro Sánchez por sus dichos de ayer con respecto a la necesidad de pensar en un sistema previsional más virtuoso y de evaluar eventualmente la posibilidad de nacionalizar las AFAP. Delgado convocó una rueda de prensa a la que concurrió acompañado de Diego Labat, quien encabezará el Ministerio de Economía y Finanzas en el caso de que resultara ganador de las elecciones nacionales. Nosotros entendemos que el sistema de seguridad social que hoy tiene el país es el que se precisa, que fue mejorado y se le dio sostenibilidad con la ley 20.130 y como decía el presidente de la República el otro día, es perfectible, pero es un buen sistema que asegura sostenibilidad, que no es más que otra cosa que los jóvenes que hoy se incorporan al mercado laboral, cuando les llegue el día de jubilarse, el sistema va a estar funcionando y les va a dar una solución. Además, Álvaro Delgado se refirió a los dichos de Alejandro Sánchez, quien afirmó que sus declaraciones sobre nacionalizar las AFAP eran irónicas. Tenemos la obligación moral y ética de decirle a los uruguayos que el país se va a dar contra un muro y tenemos que advertirlo. Los perjuicios que para las próximas generaciones esto va a generar si se aprueba. Impulsado por el PIT-CNT, gran parte del Frente Amplio que hoy están sobrándolo. Ahora, esto es además. Esto, lo que estamos viendo hoy, es sobre la base si el plebiscito no sale. ¿Cuál es la alternativa si el plebiscito no sale? No es rediscutir la seguridad social, es esta, es nacionalizar los ahorros. Con lo cual la alternativa que el Frente Amplio tiene abajo de la piedra, el cangrejo abajo de la piedra, es nacionalizar el ahorro de los uruguayos. Claro y en alta voz, decirlo bien franco en este sentido, con las consecuencias que esto genera, habiéndolo dicho con claridad, siendo consecuente con lo que dice su base programática
y siendo absolutamente contradictorio con lo que ayer dijo su candidato a presidente. Y el candidato presidencial colorado, Andrés Ojeda, tildó de chavista al senador Sánchez por sus críticas a las AFAP y dijo que si llega al gobierno evaluará la posibilidad de otorgar un bono extra o un aguinaldo a las jubilaciones más bajas. Ojeda también justificó la actitud del presidente Luis Lacalle Pou de promover, ya siendo presidente, lo que terminó siendo la reforma previsional hecha durante este periodo que aumentó la edad de retiro jubilatorio, pese a que en la campaña electoral previa había dicho que no cambiaría esas reglas. Yo creo que no, el presidente fue muy claro en eso. Me parece que jugar es hacer este tipo de comentarios a nivel de populismo. Yo creo que el presidente estaba genuinamente convencido y después, naturalmente, el equipo técnico que tenía lo hizo cambiar de opinión. A ver, no aumentar la edad jubilatoria no es populismo y después subirla. Si se está convencido de eso, yo creo que no. Evidentemente, no, déjame terminar, no está bueno cambiar de opinión, por supuesto. Yo preferiría que el presidente no tuviera una opinión distinta. También entiendo que puede cambiar de opinión. ¿Usted cree que Lacalle no habló con Saldain en todo ese periodo? No lo sé. ¿Apenas dijo, hay espacio para no aumentar la edad jubilatoria? Esa pregunta es para el presidente, no para mí, o para Saldain. Yo no estuve... Yo le creo, si no tengo... Yo en general creo en la gente, salvo que me demuestre lo contrario. Así que si hoy los Saldain tienen algo distinto para decir, que lo digan y me parece bien. Yo no me voy a meter en eso. Sí creo que estamos en un momento importante con lo que refiere a la seguridad social del país, que es un eje clave de la economía en Uruguay. Entonces, lo que digamos, lo que estamos en el pelotón final ahora para discutir el domingo es muy importante. Entonces yo quiero ser contundente a la hora de condenar una propuesta populista y peligrosa. Creo que la gente entienda de qué lado estamos nosotros. Con esto no se juega. Yo no voy a jugar. Lo que hagan otros o hayan hecho será de ellos para responder. Yo hasta ahora no tuve responsabilidades de gobierno. El día que las tenga y las incumpla, ustedes me dirán qué hice mal o hice bien. Hoy siento que me tengo que posicionar con claridad en contra de una postura que yo no creo ni que sea una ironía ni que sea un chiste. Las declaraciones se dieron en el marco de una conferencia de prensa que citó de forma urgente el candidato colorado para manifestar su preocupación por los dichos del senador y jefe de campaña de Yamandu Orsi, Alejandro Sánchez, quien propuso nacionalizar las AFAPs. Ojeda señaló que el Frente Amplista tuvo un lapsus de sinceridad y de chavismo y tildó la propuesta de populista en la recta final de las elecciones nacionales. Bien, el gran gasto de los partidos políticos durante las campañas electorales es en pauta, sobre todo televisiva. Claro, pero no solo televisiva, y justamente sobre ese asunto es el informe que sigue con Martín Duarte. Adelante, Martín. Natalia, Martín, un gusto acompañarlos por aquí. Vamos a estar analizando y viendo qué ha pasado con los partidos políticos en materia de pauta televisiva y radial. Dejamos por fuera los medios digitales que han jugado un papel muy importante en lo que es la campaña. Y vamos a empezar con esta primera gráfica. La medición es de Mediciones y Mercados y justamente en televisión toma centralmente los 3 canales privados de emisión abierta, Canal 4, Canal 10, Canal 12, y el primer gráfico muestra que gran parte de la torta, o la torta mayoritaria en torno a la pauta, fueron 73.249 segundos en Canal 10, que es el que vemos en verde, en rojo Canal 4 y en azul el 32% en segundo lugar de la pauta televisiva de los partidos políticos que eligieron los canales fue para Canal 12. Pero vamos a empezar a hablar y a ver justamente cómo se dio la distribución por parte de los partidos políticos en la segunda placa. Algunas salvedades a propósito de este informe, toma del 27 de septiembre al 17 de octubre, es el periodo de tiempo que toma, y para tener como relación o como dato, pudimos averiguar cuánto es lo que está cobrando, o las cifras que pasaron los canales privados, tanto a la Corte como a la URSEC, como a los partidos políticos, de fuentes con las cuales estuvimos justamente trabajando. Y para tener un marco, 50.000 pesos el minuto están pagando los partidos políticos en horario central y en horario lateral, o sea, la franja lateral, están pagando 20.000
pesos el minuto. 20.000 pesos el minuto en la franja lateral y 50.000 el minuto en horario central. Y aquí vemos la distribución a nivel de partidos políticos. Es decir, el Partido Nacional, como lo vemos allí en los 3 canales, está liderando la pauta televisiva con 72.173 segundos. El Frente Amplio, vemos que en los 3, en particular en Canal 4 y en Canal 12, está por encima del Partido Colorado, no así en Canal 10, con una pauta total de 42.529 segundos. El Partido Colorado en tercer lugar, salvo el pico que tiene en Canal 10, que está por encima del Frente Amplio, pautó 39.667 segundos. Y luego viene, bueno, Cabildo Abierto con 11.267 y el Partido Independiente con 9.791 segundos. Lo que vamos a ver en la tercer placa es en este caso la pauta en radio, y ahí vemos que hay un cambio, ¿no? Porque el que lidera en segundos justamente en pauta es lo que vemos en este caso en rojo, es el Frente Amplio, con un pico de 269.908 segundos en pauta en radio. En segundo lugar el Partido Colorado con 227.680 y el Partido Nacional con 205.751. Ahí vemos la diferenciación entre lo que invierten en radio y lo que invierten en televisión. Y la placa siguiente muestra un poco esta torta de distribución radio versus televisión. Vemos que los partidos políticos siguen apostando a la radio, obviamente porque es un medio más barato, en un 80%, ahí está la distribución en segundos, y en un 20% en televisión. Vamos a compartir ahora la nota que hicimos con Leonardo Avenante, que es uno de los directores justamente de Mediciones y Mercados, que nos dio un poco el contexto de este trabajo, y luego vamos a estar analizando los sectores que más dinero gastaron en pauta televisiva. Nosotros utilizamos una metodología que se llama B-Auditor, la cual consiste en auditar aparición por aparición publicitaria en los medios televisivos y de radio, las radios de Montevideo. Nosotros en este momento auditamos 25 radios entre AM y FM y después los canales abiertos. El Partido Nacional invirtió el 41% de lo que es la torta publicitaria, Frente Amplio 24% y Partido Colorado un 22%. Después tenemos que si sumamos, en realidad juntamos, vamos a decir, el porcentaje que tiene tanto el Partido Nacional, el Partido Colorado y los demás partidos de la coalición, dan un 76% de inversión en televisión frente a un 24% del Frente Amplio. Las listas que tuvieron mayor inversión publicitaria dentro de cada partido, podríamos decir que en el Partido Colorado fue la lista 25, en el Partido Nacional la 404 y en el Frente Amplio la 609. La televisión continúa fuerte en lo que tiene que ver con las campañas políticas, es el medio de preferencia, vamos a decir, más allá que hay otros medios, ¿no? Sabemos que están las redes sociales, que están las campañas que se hacen en lo que tiene que ver con cartelería o vía pública, pero a la hora de preferir los medios, la televisión es muy destacada. De hecho, si nosotros vemos en lo que tiene que ver cualquier tramo horario, ya sea central o lateral dentro de lo que es la radio, hoy en día y a la fecha en que estamos, sin tener los últimos datos, vemos que la tanda está cubierta casi un 100% por material político. Bien, Martín, algo ya decía, escuchábamos al director de Mediciones y Mercado, pero ¿cómo se comporta cada partido de acuerdo a sus sectores? ¿Cuáles son los sectores que más y menos invierten? Y ahí nos vamos a encontrar con datos interesantes. Vamos a arrancar con el Partido Nacional, donde vemos que 39.335 segundos es la pauta institucional, la que hace el partido. Y luego hay una gran diferencia con la lista 404, que con 9.492 segundos es la que está liderando por sector la cantidad de pauta invertida en televisión. Vamos a pasar al Partido Colorado a ver el mismo análisis y vemos aquí una diferencia. Por ejemplo, no hay pauta institucional del Partido Colorado en televisión y sí la lista 25 de Andrés Ojeda es la que mayor pauta. Y ustedes ven la diferencia con la 600, que es el sector que lleva adelante Robert Siva, y luego la lista 10 de Pedro Bordaberry, pero vemos que con 24.021 segundos hay una amplia diferencia entre el sector de Ojeda. Pasamos a la del Frente Amplio y aquí también hay una diferencia entre el sector, la lista 609 del MPP, que realiza la mayor pauta en televisión, 14.579, seguida luego
de la pauta institucional, 12.784 segundos el Frente Amplio y en tercer lugar la lista 95 progresistas con 5.116 segundos. Allí queda un poco distribuida justamente la pauta por sectores políticos. Ahora vamos a pasar en radio y vemos a ver que hay una diferencia, en este caso, entre lo que marcábamos en televisión. La pauta institucional del Partido Nacional en radio supera ampliamente lo que es la pauta por sectores. Luego le sigue la lista 71 del herrerismo con 20.486 segundos y en tercer lugar la lista 40 con 18.977 segundos de pauta en radio. En el Partido Colorado veíamos que en televisión Andrés Ojeda es el que mayor pauta. Y acá hay algo interesante que tiene que ver con la imagen, la puesta de la imagen que ha hecho Ojeda en la campaña, porque vemos que la pauta institucional en radio es la que lidera dentro del Partido Colorado y vemos que apenas 3.952 segundos fue lo que pautó en radio el sector de Andrés Ojeda, que es a la inversa un poco lo que pasa con televisión. Por último tenemos la distribución en radio del segundaje de pauta publicitaria en el Frente Amplio, también liderada por el sector 609 con 87.958 segundos, luego la pauta institucional y en tercer lugar con 23.128 segundos progresistas, prácticamente similar justamente con lo que es la pauta televisiva. Para cerrar un poco la torta de la distribución radial, vemos que a diferencia de la televisión, el Frente Amplio ha invertido más segundos, 269.908, el 36% de la torta, seguido del Partido Colorado, y en tercer lugar el Partido Nacional, algo que se da a la inversa con lo que es la televisión. Recordemos que el minuto en televisión, en horario central, se paga 50.000 pesos el minuto. Muchas gracias, Martín, por este informe tan interesante. Ahora nos metemos en otros números vinculados a encuestas, porque este miércoles se conocieron dos nuevas encuestas de intención de voto, pensando en las cercanas elecciones nacionales, y en ambas el Frente Amplio es el partido que tiene el mayor nivel de respaldo, con guarismos que están entre el 44 y el 45%. Ambas sitúan segundo al Partido Nacional, mientras que la consultora Nómade lo coloca menos de 4 puntos por encima del Partido Colorado. Una encuesta del Observador y de académicos de la Universidad de la República lo ubica con una ventaja de 9% sobre el tercero. El Observador, junto a académicos de la Unidad de Métodos y Acceso a Datos de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, muestra al Frente Amplio como primera fuerza para estas elecciones nacionales con el 44,3% de intención de voto y revela una extrema paridad entre la coalición de izquierda y la coalición multicolor, que sumaría un 43,9%. En las horas finales de la campaña electoral, el Partido Colorado alcanzaría el 15,5% y se acerca al Partido Nacional con un 24,2%, pero no lo suficiente como para disputarle el pasaje al balotaje. La muestra refleja que un 4,6% de los encuestados no definió su voto o no quiere decirlo. El trabajo aclara que es una cifra inferior a la de otros sondeos, porque los formularios de Internet autoadministrados, como el usado en esta encuesta, los consultados tienden a encasillarse en alguna opción y eso baja el porcentaje de incertidumbre. Para este sondeo fueron encuestados 4.868 voluntarios vía online entre el 10 y el 14 de octubre. Por otra parte, la empresa Nómade, en su última encuesta de intención de voto previa al próximo domingo de elecciones nacionales, muestra que las tendencias se mantienen. Al consultar a la población a qué partido político votaría, el 45,3% señala al Frente Amplio, el 20,2% al Partido Nacional y el 16,8% al Partido Colorado. Un 2,3% de las personas encuestadas votaría a Cabildo Abierto, un 2,1% a Identidad Soberana y el 1% al Partido Independiente. Por otra parte, 3,1% de la población indicó que votaría en blanco o anulado, mientras que el 5,4% de la población no sabe a qué partido votar y el 2,8% prefirió no responder. Para la elaboración de esta muestra se consultó vía online a 1.017 personas entre el 16 y el 22 de octubre.
Una de las mejores semanas para análisis políticos. Eduardo Botinelli, bienvenido. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Bien. Antes de empezar con este análisis de cierre de campaña, queríamos consultarte por este chisporroteo que está habiendo en estas últimas horas con respecto a las declaraciones del senador Frente Amplista Alejandro Sánchez con estos dichos sobre nacionalizar la SAFAP. Él dice que fueron sacados de contexto y que en realidad era una ironía, pero aprovechó todo el oficialismo, obviamente porque estamos en campaña, para hablar de ese tema. ¿Eso tiene algún impacto? ¿La gente realmente entiende de lo que están hablando? No, a ver, el impacto es poco, pero sí en este contexto tan parejo, tan paritario entre los distintos bloques o la lucha de los partidos, en un momento de cierta sensibilidad también con el tema, en particular con un posicionamiento muy fuerte desde la coalición, que busca también poner una parte de negatividad sobre el tema de forma importante, recurrente, en los riesgos, incluso con algunas acciones organizadas para poner el tema arriba de la mesa desde una connotación claramente negativa. Bueno, cuando se tiene este tipo de exposición tan frecuente, con cansancio acumulado, claro. Bueno, a veces se baja un poco la guardia y se pierde algunas sutilezas en el uso de palabras que llevan que pueden ser mal utilizadas de repente. Claro, que llevan a que se deja un pequeño flanco que es aprovechado por los demás. Claro. Ha pasado de los dos lados, sin duda. Por supuesto. Bien. Bueno, cierre de campaña con actos al aire libre, uno en Las Piedras, el del Partido Nacional, otro allí en el Parque Valle, en Montevideo, del Frente Amplio. Un análisis de ambas, si te parece, empezamos por el Partido Nacional. ¿Cómo está el Partido Nacional de cara al domingo? Bueno, digamos, los actos de cierre siempre tienen una parte de contenido y una parte simbólica. Sí, claro. Los dos actos han tenido en esa parte simbólica el lugar elegido como uno de los puntos iniciales, la idea de la continuidad que busca expresar Delgado, el lugar también tiene que ver con la continuidad. Ha tenido los dos actos también una cuestión simbólica en el rol de la candidatura a vicepresidente, es decir, ha tenido presencia en el discurso, pero también una referencia cruzada desde la candidatura presidencial hacia la candidatura vicepresidencial. Los dos comparten eso. Han dividido un poco los roles en el caso del Partido Nacional. Ripoll apareció más enfrentada al Frente Amplio, ¿no? Más, ha asumido ese rol en el último tiempo. Estuvo a lo largo de la campaña. Delgado en el último tiempo había virado también hacia ese rol. Y digamos que la última semana la campaña en su totalidad fue hacia el lado más de una campaña negativa hacia el Frente Amplio. Y el discurso de Delgado no estuvo centrado en eso. Sí, el de Ripoll tuvo una parte importante en la búsqueda de contraste. También comparten tanto el del Partido Nacional como el del Frente Amplio una búsqueda de humanizar las candidaturas y de mostrar sus historias personales. En el caso de Ripoll, con su prédica sobre la lucha con temas de discapacidad en función de su propia situación familiar. Delgado haciendo referencia a su familia, a sus ausencias. También pasó en el caso del Frente Amplio. Pero acá aparecieron algunos focos particulares en el caso del Partido Nacional. Este foco en lo social, en la discapacidad, en salud mental y en adicciones, que fue, digamos, tarea de Ripoll ponerlas arriba de la mesa fuertemente. Incluso en algún momento, quizás sutilmente, hizo alguna referencia a Ojeda, porque dijo, en el momento que dijo de salud mental en serio, ¿no? Es decir, no en titulares. O sea, hizo como una referencia. Es una crítica permanente desde todos lados a Ojeda, Sí, ¿no? Claro, sin dudas, sin dudas. Pero después, el caso Delgado, hubo un juego de apelar a lo blanco, ¿no? a la militancia del Partido Nacional, pero refiriendo permanentemente al tema coalición, ¿no? Ha sido también recurrente a lo largo de la campaña, pero no lo dejó de lado en el discurso final, sino que una parte del discurso fue especialmente dirigida a los socios de la coalición y ya anunciando cuáles van a ser los pasos siguientes. Los otros socios no lo dicen de la misma forma. Él se sitúa como líder de la coalición, o digamos, ¿no? ¿Qué va a pasar el 27, qué va a pasar el 28, qué va a pasar el 29 de octubre? Y entonces ahí
también hizo alguna referencia a lo que decía la parte negativa hacia el Frente Amplio, no lo hizo en forma directa, lo hizo en forma solapada. Utilizó expresiones como los carteles de "el gobierno fracasó, no están más", ¿no? Es decir, bueno, en realidad lo que hizo referencia es el Frente Amplio quiso ir por ese lado y no pudo. Y después hizo una referencia, quizás ya más directa, decir, bueno, vamos hacia adelante, siempre hacia adelante, no volver atrás, y decir, no volver al peor pasado. Es decir, ahí sí haciendo una referencia bien clara. Pero sobre todo, digamos, no hubo gran novedad en el discurso de Delgado, porque después termina reafirmando esa idea del segundo piso de transformaciones, de la continuidad, de mejorar lo que se hizo, y una serie de conceptos que está utilizando en forma recurrente, que son el de paz, tolerancia, libertad y llevar tranquilidad a la gente, ¿no? De alguna forma también buscando un contraste con la idea de confrontación o de incertezas que puede llegar a traer el Frente Amplio. Bien, y por otro lado, el Frente Amplio, un acto típico del Frente Amplio, ¿no? Apelando un poco a esa mística de la que tanto se habla, sobre todo en esta zona del país, por supuesto. Montevideo es como el enclave político de esa fuerza. Dice Fernando Pereira, decía hoy que calcularon entre 130.000 y 150.000 personas que fueron a ese acto, que ahí sí claramente apeló totalmente a la emoción, ¿no? Sin dudas. En el último tiempo la campaña del Frente viene apelando a eso. El spot de Pepe Vázquez, ¿no? con la nieta. Mujica, sin dudas, ¿no? Sin duda. Que además se usó en ese acto también. Un video el video. Claramente hubo una búsqueda de la épica del Frente Amplio, ¿no? De rescatar esa épica de la movilización, de un gran acto con una militancia fuerte, que ya lo había hecho el domingo tratando de activarlo, pero ahora apelando bien a las emociones, también buscando esa historia personal de las dos candidaturas, de Orsi y de Cose, de alguna forma de lo personal en sus vivencias cotidianas y de lo personal de sus vivencias con el Frente Amplio. Sí, claro, y las recorridas muy importantes. No, claro, y hicieron mucho énfasis en el buen vínculo que fueron armando en todas las recorridas, la traída del Frente Amplio Te Escucha y una continuidad en la campaña de recorridas y de seguir escuchando. Es decir, la autocrítica. Sí, o sea, claramente se buscó empatizar con esa línea, también evocando a Tabaré Vázquez, ¿no? Buscando bueno, a otros líderes, ¿no? Danilo Astori, y se reivindicó esa estrategia, ¿no? Esa estrategia del Frente Amplio de salir a la calle y no tanto mediáticamente. Pero sobre todo, creo que lo central de lo que buscó transmitir el Frente Amplio y Orsi en particular fue el concepto de esperanza, ¿no? El de esperanza y además con una utilización recurrente del término, pero además la esperanza para unir, ¿no? Es decir, esa idea de no la confrontación, que es algo que ha venido trabajando Orsi desde hace tiempo. Tampoco hubo referencias negativas hacia el gobierno, salvo en algunos hechos puntuales o algunas frases puntuales. Por ejemplo, no vamos a gobernar para los Maya Oro. Pero no fue... y no vamos a prometer. Claro, ¿no? Bueno, eso fue lo otro. Lo otro de la no promesa, y en la promesa atado a la honestidad, ¿no? El otro gran concepto fuerza, además del de esperanza, es el de honestidad, que viene siendo también recurrente, trabajado como claim de campaña a lo largo desde, diría, un poco antes de las internas y sobre todo post elecciones internas, y ahí asociado la honestidad, la transparencia y la solidaridad como conceptos fuertes que buscan de alguna forma no ser directos, pero buscar el contraste con el gobierno actual, en la medida que desde el Frente Amplio sobre todo, pero ha habido casos, se critica la falta de honestidad. En realidad reivindicar ese lugar significa contrastar con el otro. Bien, bueno, muchas gracias, Eduardo. Vamos a ver qué efecto surge todo esto, ¿no? Si es que lo tiene el domingo, y bueno, y por supuesto nos reencontramos la semana que viene con los resultados de todo esto, ¿no? Bueno, tenemos una elección que tiene lo que podemos llamar
una cuestión de que pequeños cambios cuantitativos pueden producir grandes cambios cualitativos, ¿no? Es decir, las mayorías o no mayorías en el Senado, en diputados, cuántos partidos ingresan en el Senado, cuántos partidos... Y eso es clave para lo que viene después. Por supuesto. En estas elecciones eso es fundamental porque podría llegar a no tener ninguno esa mayoría, ¿verdad? Exactamente. Bueno, Eduardo, ¿te vemos el lunes? El lunes nos vemos por acá. El lunes, bien cerquita del gran momento. A ver si ya tenemos todo definido o no. Bueno, esperemos a ver qué sucede. Bueno, buena cobertura, buen trabajo el domingo y el lunes nos vemos. Muchas gracias. Ya seguimos. Y cerramos el diario de campaña, pasamos a otros asuntos. Les contamos que el Sindicato de la Prensa impulsa la instalación de una mesa orientada a garantizar la seguridad de las y los periodistas, idea respaldada por el Poder Legislativo. La creación de este ámbito mencionado fue promovida este miércoles durante una actividad realizada en la sede del Parlamento a raíz de la conmemoración del Día del Periodista y el Trabajador de los Medios de Comunicación. Hay casos que se han estado planteando, por suerte no de extrema gravedad, pero sí que han ameritado en más de un caso comunicados de la Asociación de la Prensa que han sido replicados por la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe y en algunos casos hasta por la FIP, la Federación Internacional de Periodistas. Decíamos, no son casos graves, lo que no queremos es que vayan escalando y en ese sentido es que nos parece que tenemos que instalar una mesa de seguridad para periodistas. ¿Cuáles son esos principales casos que se han dado que si bien no son tan graves, igual ameritaron observaciones de la Asociación de la Prensa? Bueno, ahora preferiría no mencionar caso por caso, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros tenemos un integrante de la Asociación de la Prensa, del Consejo Directivo de la Asociación de la Prensa, que trabaja en un medio escrito y que ha sido hostigado por algunos grupos de presión. En el marco de los 80 años de la Asociación de Periodistas del Uruguay, se nos pidió poder llevar adelante mesas que tienen que ver con el rol de la libertad de prensa, la seguridad de los trabajadores de la prensa y en ese sentido no hay mejor lugar, y mucho más en este año, para hacer un evento de estas características aquí en el Parlamento. Bien, vamos a otro asunto. El exintendente de Canelones, Marcos Carámbula, fue internado y está fuera de peligro tras sufrir un accidente de tránsito en la localidad de Las Piedras. Es que el dirigente de Frente Amplista fue trasladado a un centro de salud con politraumatismos de cráneo y tórax luego de que su camioneta, como estamos viendo, impactara contra una columna en Camino Carlos Burmester y Cuchilla Pereira. Matías Carámbula, hijo del dirigente, dijo que su padre está bien y que aparentemente se desvaneció, lo que provocó que perdiera el dominio del vehículo, según informó Telemundo. Recién veíamos un tuit. Esto es porque tras conocerse la noticia, la candidata Frente Amplista a la vicepresidencia, Carolina Cose, informó en su cuenta de X justamente que se comunicó con la familia del exintendente de Canelones y que le transmitieron que ya en ese momento, durante la tarde, estaba fuera de peligro. Bueno, hicimos un adelanto, pero les contamos que integrantes de los equipos programáticos de discapacidad de los partidos políticos con representación parlamentaria elaboraron un documento en el que se comprometen a llevar adelante políticas integrales en discapacidad. Ese documento tiene 7 ejes y entre ellos se destaca mejorar la información para conocer en profundidad las características de la población con algún tipo de discapacidad. Trabajamos más de un mes escuchando a organizaciones de la sociedad civil y generando propuestas de consenso entre lo que eran nuestros programas de gobierno y los distintos equipos y logramos consensuar un documento de 4 carillas con cosas que creemos que son imprescindibles que deben llevarse adelante en el próximo quinquenio en materia de discapacidad. Los ejes son varios. El concepto general es el de tener una política de Estado en materia de discapacidad. El Uruguay necesita que la discapacidad sea un consenso y sea una política de Estado porque realmente lo necesitamos. Dentro de eso, en cómo dar el salto hacia la política de Estado, hay varios ejes que el documento aborda. La arquitectura institucional, creemos que debe haber un organismo de carácter nacional que pueda trabajar transversalmente la cuestión con todo el Estado, que no esté dentro de un ministerio como hoy que está dentro del Ministerio de Desarrollo Social. El tema de los sistemas de datos
Las encuestas, los censos de Uruguay toman las preguntas del grupo de Washington para medir la discapacidad, pero son datos muy generales, necesitamos datos más específicos, no hay una política de Estado que se pueda construir sin datos certeros. Presenta Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. ¿Y qué dice la sociedad civil acerca o a propósito de este acuerdo interpartidario en materia de discapacidad? Lo sabremos a continuación, por lo menos con una de las voces involucradas. Diego Martini, adelante. Bien, compañeros, como anunciábamos y ya repasaban en este tape cuáles son esos acuerdos interpartidarios en materia de personas con discapacidad, y vamos a hablar con Diego La Rosa, que es militante justamente por estos derechos. Gracias por recibirnos en tu casa y bueno, cómo tomás esta novedad que tiene como notoriedad que ahora los políticos de todos los partidos se comprometen a llevar a cabo. Bueno, buenas tardes. En realidad, desde digamos, la sociedad civil organizada de las personas en situación de discapacidad, tomamos esto como algo novedoso, por lo que tú dijiste, que viene desde, digamos, el ámbito político partidario, ocupándose de la temática de discapacidad e intentando que sea una política de Estado, que la discapacidad salga también en uno de los ejes se menciona que salga del MIDES para que para que se pueda transversalizar la temática hacia todos los demás organismos del Estado y bueno, para también poder articular con lo que es el ámbito privado. ¿Qué aspectos destacás de lo que incluye el acuerdo? Bueno, básico, la educación inclusiva. Lo que tiene que ver con el trabajo también, para que se cumplan las cuotas que no se cumplen desde que se crearon las leyes, el 4% no se cumplen en el ámbito público ni en el privado. Lo que hace al urbanismo y a la accesibilidad en las ciudades, en lo que hace a los gobiernos departamentales, a poder tener un buen diálogo con el gobierno central y que esas políticas lleguen y realmente dignifiquen la vida de las personas en situación, nuestras vidas. Claro. ¿Qué debería ser lo más inmediato a atender? Lo más inmediato a atender, como te dije, es el transporte, es el poder salir de nuestras casas, el poder habitar la ciudad, poder llegar a los ámbitos donde queremos desempeñarnos y a partir de ahí la educación inclusiva, porque sin educación no podemos acceder a trabajos desde los cuales nosotros a partir de ahí podamos edificar nuestras vidas y edificar un proyecto de vida que nos lleve también a poder generar una independencia y autonomía. ¿Cómo has visto los discursos de los distintos candidatos en esta temática en estos días de campaña? En general la temática de discapacidad es una temática que no se toca. Si no viene por parte de la sociedad civil y por parte de las personas mismas en situación de discapacidad, es una temática que la ves ausente. Que los políticos partidariamente desconocen la temática. Entonces tendrían que articular y consultar sobre todo a la sociedad civil para empezar a conocer y empezar a generar políticas públicas hacia nuestro bienestar y nuestra dignidad. ¿Qué pasa justamente, y por último para cerrar, el domingo en las elecciones? ¿Es posible votar? Es posible votar porque hace unos años generamos una ley de votar sin barreras, pero todavía siguen existiendo barreras comunicacionales, actitudinales y físicas también. Pero es posible votar y es posible nuestra participación, así que en eso es lo que más intentamos hacer eco, ¿no? Que podamos participar en la toma de decisiones. Gracias, Diego. Por nada. Volvemos a estudios, compañeros. Presentó Antel. Renová tu plan de fibra con un 50% de descuento por 3 meses y muchos más beneficios. Bien, vamos a ir a la primera pausa. Pero a quedarse porque ya volveremos con más información. Aquí está el segundo bloque de la edición central de MBD Noticias en TV Ciudad. Y en un rato, a las 21:30, Peñarol visitará a Botafogo en Río de Janeiro en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores de América. Será en el estadio Nilton Santos y allí los carboneros saldrían a la cancha con Washington Aguerre en el arco. Pedro Milans, Javier Méndez, Guzmán Rodríguez y Maximiliano Olivera en la defensa. Damián García y Rodrigo Pérez como volantes de marca.
Leonardo Sequeira o Jaime Báez, Leonardo Fernández y Eduardo Darias como volantes más adelantados. Y además Maximiliano Silvera estará en la delantera. En la otra llave semifinal, anoche Atlético Mineiro le ganó a River Plate de Argentina por 3-0 en Brasil en el partido de ida. Naturalmente es uno de los grandes temas del día. De hecho, me parece que esta noche va a opacar las actividades de campaña electoral. Hay mucha expectativa en la gente de hecho, Peñarol. se suspendieron unas cuantas actividades por este partido. Las agendas se tuvieron que acomodar. Y también han pasado cosas preocupantes en Río de Janeiro, de las que hablamos a continuación, porque hubo varios incidentes justamente en la previa de este partido entre Botafogo y Peñarol a jugarse por la Copa Libertadores. Varios hinchas carboneros fueron detenidos y se dieron destrozos, entre los que aparece un ómnibus prendido fuego. El hecho se registró sobre el mediodía de este miércoles en el punto de encuentro que fijó Peñarol para que sus hinchas realizaran la previa de la semifinal de la Libertadores. Sin embargo, la situación se descontroló cuando había unos pocos hinchas carboneros y aparecieron torcedores de Flamengo y de Botafogo a agredir. Lanzaron objetos y se produjeron enfrentamientos con la policía. Ante la respuesta de los hinchas de Peñarol, la policía brasileña los reprimió con balas de goma y detuvieron a 200 hinchas. Además, se viralizaron imágenes de un ómnibus incendiado que iba a llevar a los hinchas al estadio, además de motos prendidas fuego. Ante esto, el gobernador de Río, Claudio Castro, indicó que más de 200 hinchas fueran escoltados hacia afuera de la ciudad. Según publicó en su cuenta de Twitter, los uruguayos iniciaron disturbios con un grupo de personas, además de cometer una serie de actos vandálicos, saqueos y vandalismo. Por otra parte, también se viralizó la imagen del futbolista uruguayo de Flamengo, Guillermo Varela, quien se acercó a la zona de los incidentes y fue demorado por la policía. Según informó, fue para auxiliar a dos amigos que lo llamaron. Y un equipo de MBD Noticias salió a conocer las expectativas de la hinchada de Peñarol hasta este encuentro con Botafogo. Claro, por supuesto que en los testimonios hay, por un lado, el reconocimiento de la dificultad del partido, pero por otro, mucha expectativa, mucha emoción y también alegría por el momento deportivo de Peñarol. Estoy contento, yo creo que ya Peñarol, todo lo que venga es ganancia. Yo creo que llegar a semifinales con un plantel que no es tan... con mucho nombre, con mucha calidad en nombre, pero es un equipo muy formado. Yo creo que Diego Aguirre le forjó un equipo terrible en la mentalidad y yo creo que eso es más importante. Es un partido difícil, pero pienso que para nosotros no hay partido difícil. A la larga y a lo ancho nunca nos achicamos. Peñarol es grande en cualquier cancha de fútbol. Con mucha emoción. Ya desde el 2011 que no llegamos a una instancia de esta. Y yo, en lo personal, recuerdo la del 82, que era muy chico, pero la del 87 sí, que la viví, que estaba en el liceo, esa trae recuerdos lindos. Y la del 2011 que no pudimos festejar, pero este año se nos va a dar y vamos a festejar. Espero que le vaya bien, ¿no? Bueno, nos van a gastar, pero bueno, espero que le vaya bien, ¿no? Es otro equipo uruguayo que nos está representando, ¿no? ¿Gritás los goles de Peñarol o de Botafogo? No, neutro. Soy neutro. Va a ser un partido complicado, pero bueno, vamos a ver si el equipo rinde hoy. ¿Le tiene fe hoy al cuadro? Sí, ni qué hablar. Doy 1-0. 1-0 en media clasificación. Ahí está, no, mucho no, 1-0. Para mí Diego Aguirre nos va a sacar campeón de la Copa Libertadores de América nomás. Por cómo está jugando el cuadro, diríamos nomás, la verdad que se está mostrando al 100% adentro de la cancha y contra el Botafogo, que va a ser un cuadro muy complicado, la verdad que le podemos ganarlo más bien. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Llegan las noticias internacionales. Les contamos que en las últimas horas el grupo chií libanés Hezbollah confirmó la muerte de Hassem Safi al-Din, el jefe del Consejo Ejecutivo de esa formación. Era considerado uno de los principales candidatos a suceder al clérigo Hassan Nasrallah, también asesinado por Israel a fines de septiembre.
El humo se eleva como resultado de las explosiones en las aldeas de Odessa y Kfar Kilá en el sur del Líbano. Según el ejército israelí, 30 proyectiles disparados por Hezbollah han cruzado desde el Líbano hacia Israel, algunos de los cuales fueron interceptados. El grupo islámico indicó en el comunicado que el clérigo dedicó la mayor parte de su vida al servicio de Hezbollah, de la resistencia islámica y de su comunidad, mientras que señaló que dirigió con responsabilidad y capacidad del Consejo Ejecutivo del grupo, además de otras instancias de la cadena de mando de la formación. Nos comprometemos ante nuestro gran mártir y sus hermanos los mártires a continuar en el camino de la resistencia hasta alcanzar los objetivos de la libertad y la victoria, zanjó Hezbollah en la nota. Junto a la muerte de Safi al-Din, a quien el ejército de Israel identificaba como próximo líder Hezbollah y quien era también primo de Nasrallah, las fuerzas israelíes también anunciaron la de Al-Hussein Hassima, comandante de la célula de inteligencia del movimiento chií. Vamos al continente americano. Colombia es optimista con los resultados de las negociaciones de la COP16, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Biodiversidad que se desarrolla en Cali. Y esto lo dijo Jenny Bowie, que es la principal referente de la delegación negociadora colombiana para esta instancia, y lo dijo en entrevista con la agencia EFE. Las negociaciones realmente son muy difíciles de entender en su estructura, pero como funcionan aquí, se abre un plenario donde se da la bienvenida y se hacen temas más protocolarios o procedimentales. Después entonces abren 2 grupos de trabajo, cada grupo tiene unos temas asignados y a partir de ahí ya se abren unos grupos de contacto que son más pequeños, que son los que trabajan en texto. Entonces nosotros miramos palabra por palabra, oración por oración y tomamos unas decisiones sobre eso. Pues eventualmente nos ponemos de acuerdo. Entonces sí es como una estructura que ocurre todos los días y muchas veces en paralelo. Entonces sí demanda una capacidad bastante importante de los países para poder atender efectivamente cada uno de esos procesos. Yo creo que somos optimistas. Y el optimismo parte de una base de realismo, si se puede decir así. Yo creo que es muy posible, y no solamente posible, sino necesario, tomar decisiones y estamos muy confiados en que se va a lograr. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Cerramos el segundo bloque en MBD Noticias. Nos queda un bloque más, no se vayan. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias. Se inauguró hoy la 4ª cantina saludable en Montevideo y la primera en un centro de salud. Es en el Hospital de Clínicas, justamente, y trabaja de lunes a viernes de 7 a 19 horas. Las cantinas, para ser saludables, no pueden tener ninguna publicidad que promueva el consumo de alimentos que tienen rotulado frontal, ni pueden tener en exhibición esos productos. Por otro lado, también tienen que ser cantinas que, por supuesto, cumplan con los decretos vinculados a no tener la sal de mesa accesible en la mesa, cumplir con la oferta de menús bajos en sodio. Tienen que tener un menú en oferta que sea balanceado, asesorado por nutricionista, que tenga siempre la complementación con las verduras en el plato y que esté acompañado de fruta y de agua. Ese menú asesorado por nutricionista es un menú semanal que también se presenta para ser acreditado, y por otro lado tiene que tener actividades y acciones educativas proactivas en el espacio, mensajes que promuevan y estimulen la alimentación saludable en los trabajadores y trabajadoras, en quienes consumen en ese lugar. Y por último, el último requisito es tener agua potable, agua disponible para los trabajadores y trabajadoras de forma gratuita durante todo el horario en que esté abierto el servicio. Así que esos son los requisitos obligatorios para poder convertirse en una cantina saludable. A cambio de eso, la Intendencia exonera el cobro de la tasa bromatológica y también realiza acciones de publicidad para fomentar y dar a conocer a la población lo que es una cantina saludable y los beneficios que tiene que las personas elijan, por ejemplo, en este punto, consumir sus alimentos en esta cantina. Bueno, bien, nos estamos yendo, repasamos los datos del tiempo muy esperados por estas horas, donde hubo varios anuncios y con alertas en este momento. Sí, de color naranja y amarillo están vigentes, por lo menos hasta 22:35 para buena parte del país, fundamentalmente el norte y el centro. La amarilla llega algo más hacia el sur, pero no abarca ni a Montevideo ni a la zona costera, tanto del Río de la Plata
como del Océano Atlántico y están vinculadas ambas a tormentas fuertes y lluvias. Bien, y se esperan tormentas fuertes y lluvias también para la zona metropolitana a partir de esta noche, mañana y el viernes mejoraría, pero con fuertes vientos. Vamos a ver el pronóstico para estos próximos 2 días, mañana jueves, 24 de octubre, como decíamos, lluvias y probables tormentas. Más en la mañana que en la tarde, 15 grados la mínima, 23 la máxima. Y ahora sí pasamos al viernes, día en el que empieza a mejorar en capital y cercanías, 25 de octubre, 13 de mínima, 21 grados la máxima. Para ese día se esperan momentos de cielo cubierto, sin precipitaciones y con periodos de vientos importantes. Bien, estaremos siguiendo de cerca esta información, por supuesto. Ahora nos vamos. Claro, MMD Noticias vuelve mañana tempranito, estará a las 8 de la mañana ya al aire la primera edición, a las 13 la segunda y el último turno informativo, el de las 18:55, nos tendrá otra vez con Natalia. No se vayan que ya viene el lado B. Hasta mañana. Que pasen bien.